Abra su Biblia en el libro de Éxodo. El libro del Éxodo. Gloria a Jesús. Capítulo 28. Éxodo. Es un libro que escribió Moisés, ¿no? El libro de Moisés, bendito sea Dios, el segundo libro. Éxodo 28, capítulo 1, Éxodo 28, versículo 1. Para la gloria del Señor, lo leemos. Del verso 1 al verso 4, dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación de su Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: amén. Y tú acerca a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ustedes dos. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, para que me sirva de sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el racional, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Bien, hermanos, Dios les bendiga. La vez pasada estábamos con un problema, ya lo solucionamos, hoy sí ya no se nos apaga, ¿verdad? Ya lo dejamos como debe de ir, ¿verdad? Estamos hablando de estas cosas, porque es necesario que la iglesia tenga prácticamente conciencia de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Solo es una sombra. Amén. Según lo que dice, lo que vimos la vez pasada, en la epístola a los Hebreos. Vaya a la epístola de los Hebreos, ¿verdad? Para volver a recalcar esta parte. En el capítulo 8, versículo 5, y ahorita va a ver el capítulo 10 y el otro versículo. Alabado sea Dios, mi alma glorifica a Cristo. Amén. Capítulo 8 del libro de la epístola a los Hebreos dice: los cuales sirven de qué? De bosquejo. De bosquejo. ¿Para qué dice? Y sombra. ¿De qué cosa? De las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice: haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte, ¿verdad? O sea que aquello que está en el Antiguo Testamento, que a veces nosotros no entendemos, porque todavía algunos somos nuevos, ¿verdad? Pero otros ya somos viejos, pero hay unos que todavía, aunque son viejos, todavía no lo logran comprender. Lo que está en el Antiguo Testamento, como lo es el arca, las vestiduras, las fiestas, los lugares, las personas, todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento solamente es una sombra de lo que tenía que hacer en la realidad en el tiempo de Cristo para nosotros. No es que sea que eso fue esencialmente de esa manera y que nosotros vamos a regresar a ello. No. Eso se interpreta de una manera espiritual. Bendito sea Dios. Amén. Inclusive mandamientos, joyas, tierras, tiempos. Todo eso es, hermanos, es una forma de interpretar espiritualmente. Amén. Entonces, lo que vemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, nos dice que la ley tiene la sombra, no es la imagen. Cuando usted va en la calle y está el sol reflejando en su vida, se hace una sombra. Esa sombra pertenece a usted, pero no es usted. ¿Sí lo entiende? Usted es el que está, el sol está haciendo que a través de usted se refleje una sombra, pero esa sombra no es usted. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Que en el antiguo tiempo solamente era una sombra, o sea que no era lo real. ¿Qué sucedió entonces con Israel? Israel fue llamado por el Señor para reflejar las cosas espirituales. Bendito sea Dios. Amén.
para que esa sombra que nosotros íbamos a ver a través de las escrituras, pudiéramos comprenderlas. Por ejemplo, en la Biblia existen palominos. ¿Usted sabe qué representa cuando dice, me vas a traer 2 palominos o 2 tórtolas? Una la vas a degollar y la otra la vas a dejar ir. ¿Usted sabe qué representa? No, ¿verdad? Porque no se ha metido ahí. Sin embargo, la escritura dice, si usted va a leer un poquito más adelante, dice que la escritura viene una parte aquí en la misma epístola a los Hebreos, aquí mismo dice la escritura, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir adelante. Dice la escritura, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Dejando la palabra del comienzo de la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿Tiene el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1? Amén. ¿Qué dice? Léalo. ¿Vamos a dónde? Adelante. O sea, está bien, la doctrina de Cristo, como lo que es la salvación, la fe, el arrepentimiento, todo eso, solamente es un principio. Pero nosotros tenemos que ir más allá todavía. Amén, hermano. La leche es para los niños, pero la vianda sólida es para los adultos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a comer vianda sólida, vamos a descubrir un sinnúmero, un tesoro que está escondido en el Antiguo Testamento. Pero un tesoro, hermanos, que usted haga de cuenta que abre uno y aparecen dentro de uno un montón. Decía, no me recuerdo si son los rusos o los chinos, los que en un muñeco hay otro muñeco, y dentro de ese muñeco otro muñeco. Son los rusos, ¿va? Y dentro de ese muñeco otro muñeco. Pues haga de cuenta que eso usted lo está encontrando en la escritura, tras de un tesoro, otro tesoro, tras de otra enseñanza, y vamos encontrando tesoros en el tesoro. ¿Y a su nombre? ¿No le da gozo eso a usted? Claro que nos debería de dar gozo. Porque lo que tenemos que hacer es dar un paso más, ¿verdad? Un paso más, me regaló un vasito de agua, por favor. Un paso más hacia, ¿cómo se llama? Hacia la perfección. Y en esto de la perfección, ¿verdad? Ya vamos a entrar a algo mejor, gloria al Señor. Vamos a empezar a ver algunas cosas de que Cristo no se salió del dechado del gobierno, de que Él puso a Jehová allá en el tiempo antiguo, no se salió, y vamos a ver un montón de cosas que nosotros debemos de saber. Alabado sea Cristo y a su nombre. Cristo cuando vino dijo, no vengo a abolir la ley, sino que dijo, vengo a cumplirla. No va a pasar nada, sino que sus palabras van a permanecer. Aunque usted no las guarde, la palabra del Señor va a permanecer. Dice, ¿saben qué? Yo no los voy a juzgar, pero mis palabras los juzgarán en el día posterior. Cristo vive, porque sus palabras no pasarán. Bueno, pues dice la Escritura, en el capítulo 6 de Hebreos, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, ¿hacia dónde vamos? Hacia la perfección. No vamos a echar el fundamento, o sea, la palabra de Cristo, aunque dice dejando la palabra de Cristo, no lo vamos a desechar. ¿Sí lo entiende? No dejando, dice la Escritura. No dejando, ¿qué dice? El fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. O de la doctrina, ¿de qué dice? De bautismos. Y yo le hago una pregunta, ¿cuántos bautismos hay? Fíjese, bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo, dice, ¿y qué más dice? Y en fuego, no nada más en fuego, bautizados en su muerte, en su sangre. Ajá. Todos estos bautizos tenemos que llevarlos a cabo, pero en su debido momento. Primero fue uno, ¿cuál fue? El bautismo en agua. ¿Cuál tiene que ser el que sigue? El bautismo en el Espíritu Santo. Solo dicen, ¿y entonces qué sucedió cuando yo acepté a Cristo? Usted fue sellado. Una cosa es ser sellado y otra cosa es ser bautizado. Cuando usted es sellado, usted pertenece a una propiedad de alguien. ¿Me entiende? Porque eso es lo que representa un sello. Por ejemplo, la Coca-Cola
Usted puede decir, oh, esa botella pertenece ¿a quién? A la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está el sello de la Coca-Cola. Pero si la agarramos, ya en lo que la agarramos, ¿qué depende? Si está llena o no está llena. ¿Qué debemos de buscar nosotros? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo va a empezar a hacer? ¿Cuándo? Cristo vive, sea Dios glorificado. Para poder recibir la llenura del Espíritu Santo, usted tiene que ser sometido y obediente a la palabra del Señor. Jesús le dijo, no se muevan de ahí. ¿De dónde? De Jerusalén. Hasta que descienda el Espíritu. Si hubiera sido 20, 30, 40 días, 40 años, ellos tenían que haber estado ahí para recibir esa llenura. Y a su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Bien. Luego dice, ¿y de la qué dice? Y de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos, dice, si en verdad Dios lo permite. Cuando nosotros vamos a Corintios, ayer habló la hermana en Corintios, en el ayuno, ¿verdad? Ahí nos encontramos, que las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza. 1 Corintios capítulo 10, 11, el 11. ¿Qué sucedió? ¿Qué es una figura? Un prototipo. A usted le tienen que enseñar para que obedezca la ley vial con señales prototipo. ¿Sí lo entiende? Por ejemplo, si usted mira aquí a la pasada un letrero amarillo, que va un muñequito caminando, pero está en amarillo el muñequito, está en amarillo el fondo, y está el muñequito negro, ese es un prototipo, es una señal. ¿Qué es eso? Que tiene que tener precaución y ceder el paso a ese peatonal. Amén. Si usted mira una E y una, ¿cómo se llama? Y una línea así redonda, cruzada, ¿qué quiere decir? Que usted no se puede parquear en ese estacionamiento. Pues entonces eso que nosotros vemos en la historia de Israel, en la historia del Antiguo Testamento, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, darnos una enseñanza que nosotros debemos de saber. Amén. La vez pasada le puse que hasta mandamientos fueron una figura solamente. Y el más fácil y el más común, el más fácil de todos, honra a tu padre y a tu madre. Nuestro padre es nuestro Padre Celestial. Nuestra madre es la iglesia, ¿verdad? La parentela espiritual, la iglesia glorificada. Ella es nuestra madre, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a criticar la iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando le dijeron, maestro, te busca tus hermanos y tu madre? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Perdón. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros criticamos a la iglesia, a cualquiera de la iglesia que sea miembro de la iglesia del Señor, usted está deshonrando a su madre. ¿Se está dando cuenta? Entonces sus días no serán largos. ¿En dónde? En la tierra que el Señor nos ha prometido. ¿Cuál tierra? Cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta? Estábamos viendo ayer algo tan significante, ¿verdad? Que María criticó a Aarón por su mujer, de Moisés. María, perdón, criticó a Moisés por la mujer de él, ¿verdad? María y Aarón. ¿Porque era qué? Era cusita. Cusita. ¿Sabe de dónde son los cusitas? Los de Cus, Etiopía. Los etíopes. ¿Y sabe cómo son los etíopes? Mire, yo soy moreno, claro, pero mi abuelo era más negro que yo. Entonces, esa forma de gente, afro-negros, eran los cusitas. Y no crea que Moisés traía una gran güera de ojos azules. No, traía una morena.
Y claro, como los otros eran blancos, se les quedan mirando, y esta negra aquí con nosotros. Gracias a Dios que Dios ama a los morenos. También, ¿eh? Cristo vive, su nombre. Mira, hasta en el pueblo de Dios había racismo. Porque es racismo. Y el Señor tuvo que poner lepra porque lo que estaba haciendo María no era correcto. Amén. Era su cuñada. Y como cuñada la tenía que respetar. ¿Por qué? Porque era la esposa del siervo de Jehová y había seguido a ese siervo. Para la gloria del Señor. Cristo vive y es su nombre. Vive. Bien. Dice la Escritura, y estas cosas acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos, que dice, han parado. Bien, regresémonos al libro de los Hechos. Dice que las vestiduras son ¿para qué? Para hermosura, para honra, número 1. Número 2, para hermosura. O sea que con estas vestiduras que el Señor le estaba diciendo al siervo de Dios, ¿verdad?, que se tenían que hacer, pues las tenían, hermanos, que hacer como Dios se la estaba mandando. No era como ellos querían, sino como Dios estaba mandando. Porque esta figura, esta sombra, iba a representar a alguien importante. Esta figura representa al sumo pontífice de los tiempos de Israel. Y esa figura iba a representar a nuestro sumo pontífice. No a Juan Pablo II, no a ¿cómo se llama el que tenemos acá? Ahorita, a Francisco. No. Iba a representar a Cristo. Alabado sea Cristo. ¿Y a su nombre? En la Biblia mía dice sumo pontífice. En la suya nueva versión, 1960, Reina Valera, dice sumo sacerdote. La Biblia nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es, hermanos, el que está, hermanos, que por su sangre hizo una expiación para quitarnos la culpa, bendito sea Dios, de nuestro pecado. Y ahora hemos sido redimidos a través de su sangre. Amén. Pero cada atuendo, cada cosa que tiene ahí, iba a haber una representación en la enseñanza bíblica. Si ahí hay 7 atuendos, oiga, si ahí hay 7 atuendos, ¿sabe cuántas enseñanzas son? 7. Pero si dentro de esas 7 hay otras adheridas a los atuendos, otras cosas, que es un número de 9, entonces son 9 enseñanzas, solo en esa figura. ¿Lo entiende? ¿Sabe por qué lo traje figurado? Para que usted comprenda más o menos cómo era el sumo sacerdote. Alabado sea Cristo. Ya que usted hoy, quizás después de hoy o después de lo que le está hablando, ya se va usted a internet y empieza a buscar sumo sacerdote levita y le va a aventar un montón de estas cosas. Que Dios nos ayude. Pero eso no era el fin, oiga, el fin de la salvación. Porque el hombre necesita una salvación. Este hombre fue puesto, o esta figura fue puesta, hermanos, para aquellos tiempos, hermanos, ofrecer, hermanos, delante de Dios, hermanos, él presentarse delante de Dios porque tenía que estar consagrado, así como el Señor nos manda a nosotros que tenemos que estar consagrados. Cristo vive. ¿Por qué es interesante para nosotros esta enseñanza? Porque la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en su versículo 6, que el Señor nos ha hecho, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Por eso es interesante que la iglesia sepa. Alabado sea Dios, capítulo 1, verso 6. Es necesario que la iglesia lo sepa. Porque no nada más yo soy sacerdote. Yo le digo que si las cosas tendrían que ser como antes, yo tendría que venir vestido no como Él, porque sería Cristo el que se vestiría así. Pero Cristo no está vestido así, sino que eso fue solamente una sombra, una enseñanza, para que nosotros supiéramos cómo debemos de andar en la presencia de Dios. ¿Se imagina que una persona anduviera con esas cosas y que en cada iglesia usted viera eso? Eso no fue así, alabado sea Dios. Eso solo hubo un uniforme o una vestimenta especial para que usted entendiera la gracia de Dios también en su vida. Cristo vive. ¿Estamos contentos? Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea gloria. Dijo un hermano, todavía no somos. Le digo yo, sí somos. Sí somos sacerdotes. Y como todo, va. Como todo, aquí existía el sacerdote de primera categoría, el sacerdote de segunda categoría y el sacerdote de tercera categoría. Según era su trabajo, así usted, también en la iglesia hay, por ejemplo, dice la Biblia que los hermanos que son de baja estima. ¿Quién quiere ser de baja estima en la iglesia? Quieren ser estimados todos por igual. Así tendría que ser, pero el Señor lo manda ahí diferente. Dice que los que trabajan en predicar la palabra del Señor, los siervos de Dios, los tiene que tener usted en doble estima. Quiere decir que son un nivel más arriba. Pero ¿cómo es esto? Dice la hermana. Así es. Así es. Es que en el orden de Dios, primero está Dios, luego Cristo, luego el hombre. Hay un orden. En los ministerios hay un orden. Si no, imagínense, si no todos hiciéramos lo que quisiéramos. No, pues todos somos sacerdotes, nos hubiera pasado como Coré. Pues si Jehová habla por Aarón y por Moisés, ellos son levitas y sacerdotes, nosotros también somos sacerdotes y somos levitas. Pues ¿qué? Oye, ¿qué son ellos más que nosotros o qué cosa? Eso fue lo que dijo Coré. Y se juntó con un equipo, dice, era Coré, ¿quién era? Datán. ¿Y quién era el otro? ¿Quién? Abiram. ¿Y con cuánto se juntó? Con 250. Nosotros somos la fuerza, digo. Que algunos van por fuerza. En el Señor no va por fuerza. Esto no es con espada ni con ejército. En la Escritura dice que es con su Espíritu Santo. Amén. Y en esto estábamos, mi amado hermano, cuando dice que se levantaron y el Señor se enojó. Dijo, bueno, a partir de ahora yo les voy a enseñar a quién voy a escoger, dijo el Señor. Que cada uno traiga sus varas. Y ahí ve el montón de varas en el altar. Y que vengan con sus inciensos. Dice la Escritura que todas las varas, porque las varas estaban marcadas, y cada quien tenía su marca de a quién pertenecía. Y cuando al otro día se presentan, ¿cuál vara estaba llena de frutos, con flores, y estaba reverdecida? La de Aarón. Esa vara sigue hasta el día de hoy en testimonio perpetuo. Oiga, testimonio perpetuo. En el arca que hizo Moisés, que mandó a hacer. Ahí está el arca. Ahí está, en el arca está la vara. Y ahí, cuando la vuelvan a abrir, si el Señor se los permite a los levitas en el tiempo que viene más adelante, cuando ellos vuelvan a hacer el templo, ahí va a aparecer otra vez la vara. ¿Y cómo va a estar la vara? La vara igualita, no ha cambiado. Eso se llama que en el Señor, oiga, en el Señor hay vida eterna. Nada puede aguantar vivo, pero en el Señor hay milagros. Gloria al Señor, amén. El justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Cristo vive, bien. Pues somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos, para siempre. La clase pasada vimos que el Señor les mandó a hacer. Vamos al capítulo 28, versículo 42. Hoy lo terminamos esta parte. 28:42 del Éxodo. Y en la antigua versión dice: y le harás pañetes de lino para cubrir las carnes vergonzosas. Fíjese hasta dónde el Señor tuvo cuidado de sus siervos, sus escogidos. Aleluya, bendito Cristo. Para que no enseñaran las carnes vergonzosas. En su Biblia, nueva versión 1960, dice calzoncillos. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No. ¿Sí dice así? Así dice.
Y le harás unos calzoncillos que sean de la cintura hasta las rodillas. Mire hasta dónde. ¿Se da cuenta? Porque en el desierto, cuando hay aire, y usando túnica la persona, usted sabe que aquello vuela. Y como ellos subían una rampa, ¿verdad? En el aire, a veces se podía levantar y el Señor le dijo, van a usar esos calzoncillos o esos pañetes para que ustedes no enseñen su desnudez. Que Dios nos ayude. Mire cómo tiene el Señor cuidado. ¿Qué quiere decir esto para nosotros los cristianos? Que debemos de vestir ordenadamente. ¿Está escrito eso en la Biblia? Sí, está escrito en la Biblia. Además, les enseñé que primeramente hay que vestir lo interior. Amén. Para que siga lo exterior. Cristo vive. O sea que el cambio viene de adentro primero. El Señor tiene que cubrirnos de adentro. Cristo vive. ¿Estamos gozosos? Entonces lo que demanda el Señor en nuestras vidas, que tenemos que ser ordenados para vestirnos. ¿Por qué cree usted que cuando el Señor resucitó y estaba Pedro, allá estaba, dice la Escritura, estaba como desnudo? Se había quitado la ropa, como todo pescador, ¿no? Algunos chulones, usted sabe. Allá, pues allá aquí nos ve a uno, y todos son hombres. Pues aquí me desnudo, dijo aquel. Y dice la Escritura que como vieron al maestro y supieron que era el maestro que se apareció a la ribera, ¿verdad? Dice que se ciñó la ropa, porque delante del Señor su pueblo tiene que estar ceñido. Y luego vamos a hablar eso del ceñimiento. ¿Amén? Cristo vive. Vimos eso el domingo pasado. También vimos lo de la túnica que está en el versículo 39 del capítulo 28. Subrayenlo. Dijimos que la túnica representaba la salvación completa, que Dios nos la da porque era de una sola costura. No había bolsa, no había nada de eso. Una sola costura. Una sola costura quiere decir que es una sola salvación, que no nos la da el Señor por pedacitos, ¿verdad? Nosotros sí le damos al Señor servicio por pedacitos. No le damos totalmente todo lo que Dios quiere. O sea, si el Señor te está demostrando que a través de una túnica, la túnica era la que vemos aquí, la blanca, ¿verdad? La túnica blanca. Hermanos, el Señor nos da una salvación completa. ¿Por qué nosotros entonces le damos por pedazos las cosas? ¿Quiere el Señor una consagración total o una consagración parcial? Hermano Jehu, ¿existe una consagración parcial? No. Pero puede ser posible, sí. Pero no la quiere el Señor. ¿Qué es la consagración parcial? Que hoy me meto en el Señor y estoy 1 mes, 2 meses, 3 meses ahí bien metido en el Señor, porque estoy agradecido, casi la mayoría, por algo que Dios les hizo. Está agradecido. Pero no están agradecidos de voluntad. Dijo el hermano la vez pasada, de persuasión, pues. Que es diferente, pues. Obediencia, él habló de la obediencia y yo le hablo del agradecimiento. Sino que, ay, ya nos pasó el gozo, ya nos pasó la emoción, al rato estamos iguales. Entonces, se consagra un poquito, 2, 3 meses, 4, y en esos 2, 3, 4 meses quiere que todo el mundo se meta igual que usted. Y después, bien, gracias, ahí sigue igual la misma vida que siempre ha llevado. Eso no quiere Dios. Dios quiere que permanezca en una vida consagrada. Porque esta figura de sacerdote, para entrar al lugar santísimo, tenía que consagrarse y mantener la consagración. Porque no bastaba solo con el atuendo, porque él se podía vestir. Pero si no estaba preparado como debería estar, él moría. Lo mismo a nosotros nos pasa. Nosotros podemos estar vestidos de una Biblia, podemos estar vestidos de una fe fingida, podemos estar vestidos de un amor fingido, de una apariencia. Y nos podemos mostrar como los sacerdotes antiguos, a los cuales el Señor los regañó, el Señor Jesucristo, a los fariseos y a los saduceos. Pero todo fingido. Usted puede estar en apariencia, aparentemente, pero ya en actitud, en carácter, en forma, en formación,
Ya es diferente. Ya su nombre. Poderoso de Dios. Bien, estamos ahí en el libro de los Hechos. Éxodo, perdón, capítulo 28. Capítulo 28. Estábamos en la túnica, ¿verdad? Y que vimos que representa las justificaciones de los santos, ¿verdad? Que el Señor mismo le dijo en la visión: hey, póngamele a Josué vestiduras nuevas, vestiduras de gala, porque las que tenían eran inmundas. El Señor, delante del Señor no te puedes presentar con vestiduras inmundas. Vamos a la siguiente parte. La siguiente vestidura está, no la vestidura, sino hay una diadema, que es la número, en el versículo 36, dice, harás, dice. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de lo que habló el hermano de la grabadura? Aleluya. ¿Y qué decía la grabadura? Santidad a Jehová. ¿Y qué se habían puesto en las piedras? ¿Sabían qué? Grabado, ¿se acuerdan? Porque una cosa es grabar y otra cosa pintado. La pintada se cae. A cincelar. Vas a grabar en ella, ¿qué dice? Santidad a Jehová. Dice que en esa placa de oro estará amarrada un cordón. En otras palabras, te la ceñirás en la cabeza. Te la amarrarás. Atado será esta cosa. O sea que nosotros en nuestra mente debemos de estar ya sujetos, porque eso es ceñir, sujetar, a una vida santa, una vida consagrada. La Biblia dice en Hebreos, para nosotros, miren lo que representa ahí, en la epístola a los Hebreos, poderoso de Dios, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 14, ¿qué dice? Seguir la paz con todos y santidad, cual nadie verá al Señor. Ya sabe por qué tiene que tener en su mente siempre la mente santa. El gorro, que es la mitra, ¿verdad? Que ahí aparece más adelante. También dice que iba el gorro primero, era blanco, porque en tu mente siempre tiene que haber pureza. Tiene que haber consagración. Tienes que tener una vida consagrada en justicia. ¿Para qué? Para que seas un buen representante como sacerdote del Dios eterno. Él dice, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Cuando tú empiezas a ver que esto te reclama santidad, consagración, santidad, consagración, externamente, internamente, te vas a dar cuenta lo que dice 1 Tesalonicenses, que el Señor nos santifica por completo. ¿Qué dice? Alma, espíritu y... ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Porque Él quiere que seamos totalmente santos. Que allá vas a estar, que solo que el corazón va a ser santo. No, porque el Señor te está demandando todo completo, interno y externo. El movimiento neoliberal dice que solo lo interno es lo importante. Y dice el Señor en su palabra, necio, el que limpió lo de adentro, ¿no limpió también lo de afuera? Estamos viendo la parte de la corona. La corona era de oro, ¿sí o no? Un metal que es valioso. Que cuando tú estás en santidad, eso representa, vales mucho para Dios. Cuando tú estás en santidad, que tú caminas en santidad, vales demasiado para Dios. Eso es lo que representa, hermano, el oro, que cuando estás santo, o sea, la santidad de Jehová, la corona, también representa la vida eterna, pero eso es lo que está representando. Que tú vales mucho para el Señor cuando estás en
santidad. Y cuando estás en chuquedad, hablo con los centroamericanos, cuando estás en chuquedad, hablo de chuco. Estás sucio, no vales nada delante del Señor. ¿Eh? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Uy, hermano, ¿cómo va a creer que vamos a poder ser santos? No, sí podemos. El Señor dijo, escrito está. Si Él lo dijo es porque podemos. Dijo el Señor, viene más todavía el Señor. Y yo cuando yo leí esto, yo decía, cuando era nuevo, imposible, decía yo. Dijo el Señor, sé santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Imagínense, ¿quién es el Santísimo? El Padre Celestial. ¿Puede llegar a ser santo como Él? ¿Qué me dice usted? ¿Verdad que usted ya está ahorita como yo? Imposible, ¿cómo vamos a ser santos como Él? Imposible, dice. Dice la carne, imposible. Pero es tan fácil la interpretación. Yo decía, si la Biblia dice 3 veces santo, pero yo ni a una llevo santo. No, sí se puede. Santo el Espíritu. Venga para acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Y el Dios de paz que dice, os santifique en todo, para que, ¿qué dice? Vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Fíjese, espíritu, alma y cuerpo. Wow. Él nos puede santificar, pero si nosotros nos sometemos y nos consagramos. Si no, pues no, solamente es metal que resuena. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Pero pagano, pero pagano, pero pagano, pero pagano, soy cristiano. Así. Poderoso Jesús, Señor. Pagano por el paganismo, por la gente en la mundanalidad de afuera. El Padre dice que ser como vuestro Padre, porque en el Padre está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. El Padre es santo, el Espíritu es santo y el Hijo es santo. 3 veces santo. Y nosotros somos tripartitos. El Señor demanda que seamos santos en el Espíritu, santos en el alma y santos en el cuerpo. Por eso dice, ser santos como mi Padre que está en los cielos es santo. ¿Estamos contentos? ¿Se sigue alegrando? Amén. ¿Le está motivando la palabra? Bendito Cristo. Lo que representaba esa diadema vale oro. Cuando usted, hermano, es de grande estima, usted me imagino que su oro, si es que tiene oro, pues. A ver, ni tiene oro, son algunos anillos chapeados en oro, 15 quilatitos, ¿no? Cositas así, ¿no? Y lo tiene en gran estima, que no lo quiere tirar. No le digo que lo tire, venga, va a ver cuánto le dan, va a ver que no le van a dar ni lo que dio. Usted lo tiene en estima, pero esa gente, no, te costó como 5,000, 10,000 dólares el anillo. Te doy 500 o 1,000 por eso, y asunto arreglado. Y di que te va bien. Porque solo es chapeado en oro, lo están engañando. Bueno, vamos adelante. Dice la Escritura, el versículo 31. Vámonos al capítulo 28 del libro venimos de atrás para adelante. Capítulo 28 del libro del Éxodo, versículo 31. Harás un manto. Y este manto es el manto azul que usted mira. Fíjese, lo que usted va a ver en el sacerdote son 3 cosas importantes que también representan a nuestro Dios Trino. Pero lo que vamos a ver ahí es cómo este manto está hecho. A ver, dice la Escritura, harás el manto del efod, ¿va? Todo de jacinto. ¿Y qué más?
habrá una abertura. Ya ve, hermano, aquí dice que hay una abertura y mire, va encima. Sí, pero hay una abertura, pero ya abajo hay dos cosas que están tapando. ¿Qué? La ropa interior y la túnica blanca. Es como que yo me ponga ¿cómo le llaman aquel que va hasta abajo? Una gabardina, ¿verdad? Encima de mí, ropa, ¿verdad? La traigo abierta, la puede traer usted abierta y atrás abierta, pero sabe que está cubriendo todo. Pues algo representaba el manto así, de esa manera. Y dice, harás en medio por arriba, dice, y en medio por él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás, que dice, granadas de jacinto y púrpura, a carmesí, por sus bordes, dice, alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro, una granada será el orden. Una campanilla de oro, otra granada. Por las orillas del manto, una campana, iba una granada, una campana, una granada. ¿Y qué representa esto, hermano? Yo no le doy ahí ninguna enseñanza. ¿Cómo que no? Cuando nosotros empezamos a hablar del manto, solo vamos a empezar por Elías. ¿Qué fue lo que se le cayó a Elías cuando bajó? Cuando se fue. Se le cayó el manto. ¿Pero por qué está la enseñanza del manto? Porque hay una enseñanza importante ahí para nosotros. La enseñanza del manto, hermanos, no nada más es una cosa, por ejemplo, visible, sino es algo que nosotros debemos adquirir como una bendición espiritual. Porque eso es lo que va a representar. Cuando dice que le dijo, bueno, yo quiero que me des, ¿qué es lo que quieres? Porque yo me voy a ir, le dijo. Yo me voy a ir. Y le dice a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? Bueno, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. No era nada, ¿verdad? No era nada fácil, pero también en el aspecto espiritual, yo veo en Eliseo un hombre ambicioso a las cosas de Dios. ¿Cuántos son ambiciosos a las cosas de Dios? Mentirosos, la mayoría no son. La mayoría no lo son. No lo son. Porque ambiciar es, hermano, este hombre pidió doble porción. Y como doble porción, no era fácil. O sea, quería ser revestido de lo doble que tenía Elías. Y para poder ser, hermano, ser revestido de ese doble que tenía Elías, se necesitaba fe. Le dice el siervo de Dios, si me vieres cuando yo sea quitado, entonces se te dará. Y ahí andaba Eliseo, a donde se movía Elías. Para allá. Bendito Dios. Se le llegan los profetas. ¿Sabes que este día te va a ser quitado Elías? Sí, pero no me estén molestando. Escuchando y siguiendo. A ver, nosotros escuchamos y nos seguimos. Solo nos quedamos a escuchar. No, dijo, si me vienes cuando yo sea quitado, entonces lo vas a recibir. Cuando lo mira y cuando cruzan el Jordán, dice que primero Elías dice que y pasa y se abre, dice que lo tocó con el manto y se abrió. ¿Se abrió qué? El río Jordán. Y cruzaron al otro lado. Y cuando se empieza a ir, llega un carro de caballo, llega un carro de fuego con caballos, hermano, y sale volado y ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Padre mío! Y acá ya ni volteó. ¿Usted va a voltear cuando se lo lleve el Señor para el cielo? Yo me imagino que la mirada del Señor, ¡aleluya! ¿Qué? Atrás no le va a importar, no va a estar como aquella, ¿cómo se llama? La esposa de Lot. No. Usted va a ir contento, no le va a importar lo que queda acá afuera. Los hermanos que se han ido, sus padres con el Señor, ¿ustedes creen que ellos están ahorita alegres y gozosos? Ay, que ni se acuerdan porque no hay tiempo para recordar la humanidad. Dijo un hermano, ¿nos vamos a conocer? No, hermano. Eso es parte de la humanidad y la humanidad va a ser quitada. En el espíritu sí vamos a conocer algunas partes. ¿Y qué cayó? Dice que se le cayó el manto. Agarró el manto. Recibió lo que él quería. Sí.
Pero en el principio no se veía porque había caído solo un manto. Pero cuando él regresa, hizo exactamente lo que hizo Elías. Y dijeron los profetas, Dios es con Eliseo. Había recibido la doble porción. ¿A través de qué? Del manto. Porque el manto representa la cobertura del Espíritu de Dios. Mira, vamos a ir a otra parte de Isaías. Libro de Isaías, ya casi, no va a dar tiempo, claro, lógico. Pero vamos a Isaías, capítulo 61, 10. ¿Cómo dice? En gran manera, ¿qué dice? Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidos de salvación y me rodeó, dice, con el manto de justicia. Como a novio de Atalía y como a novia adornada con sus joyas. Ahí está, ¿no? ¿Y qué dice? Como a novia adornada. Y como a novio me atavió, y como a novia, mire, aquí dice que le puso sus joyas. Si usted sigue pensando así, no entiende entonces lo que estamos hablando. La adornó con joyas. Mira la iglesia cómo la adorna el Señor con sus joyas. Pero joyas puede ser una virtud. Yo no tengo a mi joyita ahorita aquí, pero yo le puedo decir, Ámbar, jamás. Ella es una de mis joyas, pero no es un metal, ¿verdad? No es una piedra tampoco. Es mi joya, yo le digo mi joya. Porque su joya puede ser algo solamente que sea de estimada. ¿Sí lo entiende? Entonces el Señor, su iglesia, dice que es como, somos como la niña de sus ojos. Algo de gran valor, de gran estima. Entonces, cuando nosotros hablamos de las joyas, fíjese que el Señor, cuando dice la vistió como dice, como a novia con sus joyas. Perdón, ¿cómo dice? Sí, así. Como a novia compuesta con todas sus joyas. En otras palabras, cuando usted mira a la iglesia adornada, ¿cuáles son sus adornos de la iglesia? Los dones y los frutos. Es la forma como el Señor ha engalanado a la iglesia. Con esa vestidura espiritual. Con esa, hermano, hermosura que Dios le ha dado a una iglesia que es temerosa de Cristo. Poderoso es Cristo, amén. Dice que el manto representa, ¿qué dice? Justicia. Pero el manto, cuando tú te pones en santidad, que es la túnica, o sea, cuando ya tienes la salvación, el segundo atuendo que viene, ¿verdad? El segundo atuendo es el manto. En otras palabras, el manto va a ser una protección en tu vida. Y esa protección es la que te ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando tienes espíritu en tu vida, oye, cuando tienes espíritu en tu vida, aquí no vamos a quedar solo en el manto. No estés pensando en que no vamos a ir más lejos. Cuando tú tienes presencia del Espíritu Santo en tu vida, fíjate, dice que tiene campanillas. ¿Y qué tiene? Granadas. Una campanilla, una granada. Una campana, una granada. La campana era de oro, fíjate, no de cualquier metal. Y una campana es para qué? Para hacer. En aquel tiempo solamente era para saber si estaba vivo el sacerdote. Porque cuando podía tener vestido todo eso, pero si él internamente en su vida espiritual no estaba listo, él entrando allá adentro, miren, podía entrar el atrio, podía entrar el lugar santo y no pasaba nada. Por eso hay algunos hermanos que se atienen, que entran al atrio y entran al lugar santo y no pasa nada. Perdón. Pero cuando entran al lugar santísimo hay un problema. Porque en el lugar santísimo habita
Dios. Amén. Completamente. Aleluya. Entonces cuando entrabas para allá el sacerdote, fíjate, se podía lavar, podía entrar allá, podía entrar al lugar, al atrio, podía entrar al lugar santo, podía prender las luces. Eso quiere decir que podía hacer oficios. Es como hoy en día, muchos cristianos pueden hacer oficio cristiano. Mucho hermano mediocre puede hacer oficio cristiano, aunque su vida no esté en santidad. Pero como tiene algunas virtudes, tiene algunas cosas, lógico, lo va a hacer y pareciera que es de veras. Pero cuando entra al lugar santísimo, hasta ahí llegó, ¡pum! Porque ahí no entra, ahí se muere. Eso es lo que le pasaba a ese hombre. Y nosotros nos sucede igual. Dice la Escritura que el Señor ya abrió esa entrada completa, hermano. Te está diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? A partir de ahora, en mi sacrificio, desde el lugar de la entrada hasta el lugar santísimo, todo es santísimo, y si no entras santo te mueres. Por eso es que quitó el velo, quitó las puertas. ¿Para qué? Entramos hasta el lugar santísimo, dice donde está el Señor. Porque nos dio entrada hasta el lugar que dice santísimo, a través de su sacrificio, a través de Jesús. Cristo es bueno. Pues entonces, ¿qué es lo que está representando la granada? La granada es tan fácil de interpretar. La granada es un fruto. Y tiene que ser un fruto continuo. Uno sí, uno sí. Un fruto, una campana. Una granada, una campana, una granada, una campana, una granada. Eso te está diciendo que tienes que tener fruto continuo. No te dice la Biblia que si no hicieres buenos frutos, no podréis entrar, dice. Así de facilito. En el reino de los cielos. El manto trae sus frutos. O sea, el espíritu trae sus frutos y se echa de ver. Vamos a Gálatas. Y según yo íbamos a terminar hoy, hombre. Gálatas. Gálatas capítulo 3. No. Capítulo 5, 22. Entonces dice, más el fruto del Espíritu, que es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Cuando tú tienes esos 9 frutos, ese fruto que son 9 divisiones, porque vamos a hablarlo así, ¿no? Es un fruto, 9 divisiones. Porque dice el fruto. Por eso es que tú ves granada, pero trae un montón. Pero cada granada representa una división del Espíritu que va a hacer en tu vida. Y es, primero te va a producir caridad, te va a producir gozo, te va a producir paz, tolerancia, benignidad. ¿Son cuántos? 9. Y añadimos a ello otros 9 que se llaman 9 dones. Que están en el libro, en la epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al verso 10, te vas a encontrar con 9 dones. Hay 9 frutos y 9 dones. A ello, el Señor te bendice con ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? 5. 2 adicionales, diáconos y obispos, o ancianos, como tú le quieras llamar. Todo esto, con esto nos ha hermoseado el Señor y nos ha bendecido. El azul representa verdad, el blanco pureza. Ahorita estamos llevando 2 colores, hay más colores, vamos a ver. Representa verdad. ¿Qué dice la Escritura sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Señor? Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador y Él los guiará. ¿Qué dice? Si nosotros mentimos, dijo el Señor, la verdad no está en nosotros. Cuando mientas, hermano, que la lengua te rectifica, porque vale más ir al cielo avergonzado pidiendo un perdón porque dijiste algo indebido, y no que se te olvide la mentira que aventaste.
Y tú piensas que vas a pasar al lugar santísimo. No. Dice que el Espíritu nos guiará, ¿qué dice? A toda verdad y a toda justicia. ¿Qué representa el manto? Manto de justicia. Es lo que vimos en dónde? En Isaías, capítulo 60. ¿Qué versículo? Yes. Ahora se da cuenta que representa el manto. Vimos que representa la justificación, la salvación entera, completa. Cuando te da la salvación el Señor, te pone de su Espíritu. Amén. ¿Sí es así o no es así? Segundo atuendo. Te va a llevar para que lleves una carga que viene después, te lo vamos a tocar, pero hasta aquí nos quedamos.